Pues hoy se conmemora el Día Mundial del Corazón y nosotros aquí en Bien y Saludable lo vamos a hacer con información. Déjeme decirle que en México la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad y mortalidad, ya que el 70% de la población entre los 45 y 65 años tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular. De acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular que más aquejan a la población mexicana y en el mundo, y al menos 1 de cada 4 mexicanos mayores de 20 años vive con hipertensión arterial o la enfermedad silenciosa. Mala alimentación, tabaquismo, falta de actividad física continúan representando los principales factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular, así como el colesterol, que muchas veces ni siquiera saben los niveles adecuados, el colesterol de baja densidad en específico, la hipercolesterolemia. Entonces hay que hacer cosas, hay que hacer conciencia para cuidarnos. ¿Y qué les parece que hablemos de esto? Vamos a darle la bienvenida a la doctora Alexandra Arias. Ella es especialista en cardiología y jefe del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Querida Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar contigo hablando de este tema que verdaderamente es preocupante, siendo las enfermedades cardiovasculares las primeras causas de muerte en el mundo. Yo creo que también como mujeres debemos de tomar mucha conciencia, porque a partir de la menopausia, donde ya no tenemos este efecto cardioprotector de los estrógenos, pues imagínate, primera causa de muerte arriba de también incluso de los hombres, o más mortales cuando ya tenemos infartos las mujeres. Entonces sí hay un tema como mujeres y en general de los cuidados del corazón y hablar de factores de riesgo cardiovascular. Sí, como tú lo dices, es muy importante prevenir las enfermedades cardiovasculares y conocer nuestros valores normales desde época muy temprana, y tal vez recalcar a las mujeres que no esperar a la menopausia para poder ver si tenemos o no factores de riesgo. Si es verdad que después de la menopausia nos igualamos a los hombres, pero también recordar que si tenemos un infarto, las mujeres tenemos 3 veces la probabilidad de morirnos más que los hombres. Es por eso que la prevención cardiovascular debería empezar en las mujeres, casi igual que los hombres, y no solamente hablar con ellas acerca de cáncer. Sí, el cáncer mata, pero el cáncer mata menos que un problema del corazón en las mujeres a cualquier edad. Así es, fíjate que yo creo que sí es muy importante hacer mención y hacer en eso específico con las mujeres, que normalmente no te das el tiempo de ir al médico y de pensar en la salud cardiovascular. Como que sí, nuestro enfoque siempre está basado en cuestiones de cáncer de mama, que también es súper importante. Yo soy sobreviviente de cáncer de mama, pero en las enfermedades del corazón, como dices, nos morimos 3 veces más que los hombres de infarto. Entonces sí es algo que debemos de tomar en cuenta. Sí, correcto. Y también la primera causa de muerte en las mujeres no es el cáncer. Sí es verdad que tenemos que tener conciencia, y se ha hecho mucha campaña, y realmente eso es muy importante, ¿no? Se ha hecho muchas campañas acerca de prevenir cáncer de mama, prevenir cáncer cervicuterino, pero tiene que ir de la mano también la prevención cardiovascular, y es algo sencillo. Así como al hombre se le dice tienes que medirte el colesterol, ver la glucosa, dejar de fumar, a la mujer también tiene que hablarse de lo mismo y no esperar a que llegue la menopausia para empezar a valorar cuáles son tus factores de riesgo cardiovascular. Así es. Hablando de factores de riesgo, tenemos algunos que son modificables y otros que no son modificables, como la raza, la edad. Pero, ¿qué podemos hacer? Si quieres, menciónanos los dos. Los que no podemos hacer nada porque lo traemos. Principalmente son la genética. Si tú tuviste un antecedente de enfermedad cardiovascular en tu familia, eso no lo puedes modificar. Efectivamente, hay ciertas razas más propensas. El género, los hombres tienen más probabilidad de infarto a edad temprana. Y los modificables son, el estilo de vida, fumar, ejercicio, la hipertensión, corregir la hipertensión, la glucosa, obesidad. Esos son los principales factores modificables que podemos, el estilo de vida en sí. Así es, porque yo creo que tú, como jefe del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología, me imagino que ves cada caso que a veces no lo creen
siempre decimos que a nosotros no nos va a pasar y te das cuenta que hay gente que ni siquiera se ha dado a la tarea de pensar si va a cambiar su estilo de vida hasta que ya ocurre algún evento tan desastroso como puede ser un infarto, ¿no? Que algunos no la libran, otros sí, pero quedan con disminución en su calidad de vida. Sí, yo creo que vale la pena, hay que llamar la atención o hacer una concientización cuando tenemos algún síntoma. Posiblemente nosotros tenemos síntomas y no les prestamos atención. Entonces, lo que nosotros vemos en urgencias algunas veces es retraso de asistir a una sala de urgencias. Y tenemos pacientes que tuvieron dolor precordial o que tuvieron una sensación de agotamiento o disminución de su capacidad física y llegan después de un mes o después de una semana. Entonces, sí es muy importante, si tu cuerpo te avisa, si te duele alguna parte del cuerpo, si sientes dificultad respiratoria, no esperes 24 o 48 horas, ¿no? Eso, dices, es que no, que el fin de semana, no, que es festivo. Los servicios de urgencias, por ejemplo, hablando del Instituto Nacional de Cardiología, es un servicio que funciona 24/7, o sea, hay siempre un personal calificado que te puede asistir. Y sí, lo que vemos es ese retraso en la atención. Y posiblemente cuando lleguemos a ver al paciente, el paciente va a estar más complejo y algunas veces no le podemos ofrecer el tratamiento que le hubiéramos podido ofrecer si él llega a tiempo. Claro. Porque, por ejemplo, en el infarto, se está muriendo el músculo. Y si ya llega después de 12 horas, es poco lo que nosotros podemos hacer. Entonces, si te duele algo, si te duele el pecho, por favor, acude a un servicio de urgencias que te hagan un electrocardiograma. Aquí algo importante que acabas de mencionar, querida Alexandra Arias, es que el tejido se empieza a morir porque falta la circulación. Se tapan estas arterias, por ejemplo, hablando de las coronarias, se tapan por estas placas de ateroma que muchas veces es por el incremento del colesterol de baja densidad, el colesterol que le llamamos, entre comillas, malo, que no es malo, es fundamental para muchas funciones. Es malo cuando lo tienes en otros rangos adecuados, ¿no? O sea, cuando que tienes de más que hay que tomar en cuenta. Vamos a una pausa y volvemos. Y estoy platicando con la doctora Alexandra Arias, especialista en cardiología y jefe del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y estábamos comentando, querida Ale, porque hoy es el Día Mundial del Corazón, acerca de que el tejido se muere cuando no recibe, el tejido del corazón, cuando no recibe el aporte sanguíneo adecuado. Entonces aquí el tiempo sí es fundamental, porque cuando no hay ese aporte de sangre, sufre y se necrosa, o sea, se pierde ese tejido y queda con una deficiencia el corazón para poder funcionar adecuadamente. Entonces, gente que no la libra también es una de las opciones y otros que queda con alguna discapacidad para realizar sus actividades de la vida diaria, porque no es suficiente, ¿no? Sí, es correcto lo que tú describiste. Efectivamente, las arterias se tapan cuando se rompe una placa, como lo comentaste, de colesterol, y en ese momento se tapa, se forma una trombosis y no hay irrigación al músculo del corazón. Y el tejido empieza a morirse y no hay manera para restaurar el flujo tenemos que actuar de manera rápida. Es por eso que si tenemos dolor de pecho, tenemos que acudir de manera inmediata a un servicio de urgencias, porque en estos servicios de urgencias van a poder hacer un electrocardiograma y ofrecer un tratamiento para poder abrir la arteria. Existen dos tipos de tratamiento, uno que puede ser un medicamento que disuelva el coágulo o otro que es llevarlos a la sala de cateterismo. Todo depende de dónde nos presentemos, si es un hospital que tiene sala o es un hospital que no tiene sala de hemodinámica. En ese grupo, por ejemplo, se puede poner el medicamento y luego trasladarlo a la sala de hemodinámica. El Instituto Nacional de Cardiología ha trabajado con diferentes hospitales de la Ciudad de México justamente para crear redes de atención y empezar a dar el tratamiento en los hospitales de primer contacto, asesorados por nosotros o en colaboración, más que asesorados, colaborando con ellos para recibir a los pacientes y luego pasarlos rápidamente a la sala de hemodinámica. Sí. Dime una cosa, ¿cuál sería como las señales de alarma o de alerta que la gente debe de considerar cuando ya hay un daño en el corazón o cuando algo está pasando? Porque aquí el tiempo sí es vida. Sí, lo más importante, el principal síntoma es dolor de pecho, es una sensación de opresión en el tórax. Generalmente hay que pensar más que esto puede ser secundario al corazón si tú eres una persona que tienes ya más de 40 años, hablando de hombres, de mujeres, alrededor de los 45, 50, y que tienes factores de riesgos como hipertensión, diabetes, eres fumador.
Por ejemplo, también el instituto, junto con FunSalud, hemos desarrollado una aplicación que se llama Cuida tu Corazón, y ahí viene justamente un algoritmo, un flujograma de si yo tengo dolor precordial, si la probabilidad es alta o no de que yo deba acudir a un servicio de urgencia, y te orienta qué cosas debes hacer, y también te habla de factores de riesgo. También hay que recordar que las mujeres podemos tener síntomas atípicos, y muchas veces es la causa de que las mujeres, cuando tengamos un infarto, vamos tarde a la sala de urgencias, sí, porque generalmente el síntoma es más que nada como cansancio, agotamiento, dificultad respiratoria o dolores aquí en la mandíbula. En la mandíbula. Que normalmente escuchamos a los hombres decir, es que empecé a sudar frío y siento que un elefante se me paró en el brazo izquierdo. Y como mujeres pensamos que vamos a tener la misma sintomatología, pero es diferente. Entonces por eso tardamos tanto y por eso morimos 3 veces más que los hombres, ¿no? Correcto, sí, las mujeres son más atípicas y también no se sabe, pero siempre la mujer como que minimiza un poco la sintomatología, sí, ¿no? Dice, esto va a pasar, voy a resolver las cosas en casa y luego termino llegando a la sala de urgencias, ¿no? Entonces, sí, recordar de estas manifestaciones son importantes, y lo que comentábamos, nosotras las mujeres, si nos infartamos, tenemos mayor probabilidad de morir por un infarto que un hombre. Ay, no, eso sí está terrible. ¿Qué debemos de hacer? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos como para llegar a un centro de urgencias? Que tengo entendido, si me equivoco me corriges por favor, Alexandra, que si tú sientes que estás teniendo un infarto, vas al hospital que sea. No importa si es privado, público, lo que sea. Aquí lo importante es estabilizar al paciente y salvar la vida. Después ya se trasladará a donde se tenga que trasladar, ¿no? Sí, lo importante es llegar a un centro que esté cerca de tu casa, ¿no? Porque sí, lo que se recomienda es, si te tienes una molestia en el tórax, más de 5 minutos que no mejora esta sensación que decías, muerte inminente, sudoración, dificultad, busca el hospital más cercano, público, privado, pero lo más importante es que te hagan un electro, que hagan el diagnóstico, y que si pueden iniciar un tratamiento para abrir la arteria, y luego derivarte a otro centro, ¿no? Pero eso, y realmente todos los hospitales tienen ese compromiso y deberían dar el tratamiento de reperfusión para poder rescatar miocardio, ¿no? Cada vez se está haciendo mayor conciencia y se está trabajando las instituciones públicas, instituciones de todos los niveles de las instituciones públicas, o sea, IMSS, ISSSTE, Salubridad, de manera conjunta, SEDENA, para justamente, independiente de la derechohabiencia, tú puedas ofrecer el mejor tratamiento al paciente. Así es. Estamos hablando ya de personas que tienen algún tipo de evento cardiovascular, que aquí me llama la atención que como mexicanos, no sé, es una cuestión de que no estamos acostumbrados a la prevención y hay tantos factores de riesgo que en específico tienen los mexicanos. Este síndrome metabólico, ¿no? Desde la dislipidemia, desde diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, obesidad. Deberíamos de incidir en eso para bajar esta incidencia de eventos cardiovasculares. Sí, deberíamos empezar, creo que es desde muy temprano. El problema es que no sé, es como la cultura, ¿no? Generalmente se te olvida del control de peso, tenemos una dieta rica en carbohidratos, tenemos una dieta rica en grasas saturadas, la falta de actividad física, ya sea por falta de tiempo o falta de lugares seguros, pero es importante no olvidarnos de eso y tratar de mantener nuestro peso. O sea, el peso está ligado a incremento de la presión, incremento de los valores de glucosa, incremento de los lípidos. Y otra cosa importante es como modificar la dieta en casa, porque muchas veces dicen, a mí me diagnosticaron hipertensión, yo soy la que tiene que hacer la dieta, pero si a ti te diagnosticaron hipertensión y tienes hijos, si tú no modificas el estilo de vida de tus hijos van a tener hipertensión. Entonces, modifica el estilo completo, sal a caminar con ellos, cámbiales la ingesta de sal, cambia las grasas saturadas, o sea, y así, desde pequeñitos, si tú cambias esa mente de ese niño que lo acostumbra a comer sin sal, sin grasas, ese niño va a tener una vida saludable. Así es, tenemos que ser el ejemplo de nuestros pequeños. Yo creo que es la mejor prevención. Sí, el ejemplo de nuestros pequeños, el ejemplo de nuestras familias, que muchas veces es todo un entorno, por ejemplo, obesigénico o de sedentarismo. Es impresionante, pero hay que hacer cambios si queremos seguir disfrutando la vida como la merecemos, con toda la calidad de vida y una vida plena. Voy a una pausa, amigos, y regresamos, no se vayan.
Quiero invitar a todos a que en punto de las 8 de la noche en mi Facebook, en mi página oficial de Facebook, en YouTube, voy a tener una entrevista muy, muy interesante sobre los cuidados del corazón. Así que también en conmemoración del Día Mundial del Corazón, lo vamos a hacer con más información también en redes sociales. Así que, por favor, los espero en punto de las 8 en mi Face. Y estoy platicando con la doctora Alexandra Arias, especialista en cardiología y jefe del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Alexandra, ¿cómo saber que nuestro corazón está bien? Porque hemos hablado de ya eventos cardiovasculares, de la sintomatología, de esos focos rojos para buscar ayuda. Pero ¿cómo saber que tengo una buena salud cardiovascular? Sí, generalmente si no tienes síntomas, si tú, por ejemplo, puedes hacer actividad física, no tienes palpitaciones, no tienes dificultad respiratoria, podemos asumir que el corazón está bien. Pero no está de más, como lo hemos venido hablando, que sí vale la pena hacerte un chequeo, ¿no? Una vez al año, y así como uno pierde esa costumbre, ¿no? Cuando estás pequeño, si uno que tiene hijos, tú llevas al pediatra al niño todos los años, ¿no? Y lo revisan y ven que el niño crece, todo bien. Es lo mismo, nosotros podemos asumir que el corazón está bien si yo puedo hacer actividad física normal y no me canso, o no tengo dolor de pecho, pero sí valdría la pena una vez al año ir con mi médico de cabecera o ir con mi internista, que me revise, que me haga un electro y si él encuentra algo, pues derivarme al especialista. Pero eso sería una buena costumbre y nuestro médico nos puede hacer también laboratorios y detectar de manera temprana si tengo alterado la glucosa o el colesterol, ¿no? Que ese es un tema, el colesterol. La gente desconoce las cifras adecuadas, no sabe que hay el colesterol de alta y baja densidad, que es, y digo entre comillas, el bueno y el malo, porque todo el colesterol tiene una función fundamental en nuestro organismo, ¿no? En producción de hormonas, etcétera. Pero ¿cómo saber las cifras adecuadas para que la gente sepa cómo saber nuestros niveles de colesterol de ambos, el colesterol total y también triglicéridos, ¿no? Sí, el colesterol total, en general, deberíamos tenerlos unos valores por debajo de 200. Posiblemente antes aceptábamos valores más elevados, pero la evidencia nos está demostrando que valores por encima de 200, y hablando del colesterol malo, como tú lo dijiste, el LDL, inclusive yo creo que cada vez vamos a tener que bajar el LDL alrededor de 100, ¿no? Inclusive ya en los pacientes que tuvieron un infarto, el colesterol malo lo estamos bajando a 50 para poder disminuir un nuevo evento. Sí. Sí, es verdad que necesitamos el colesterol para funciones importantes como células, las células necesitan estrógenos, pero parece que con valores alrededor de 50 es más que suficiente para tener una vida normal. Es igual que la presión arterial, antes decías, no, 130/80, 140, si ya estás alrededor de 60 años. Ahora cada vez la presión también, mientras más baja, mejor, y estamos ya aceptando valores normales en 119, 179. Inclusive ya cuando tienes 120/80 de presión alta, te dicen ya, ojo, cambia tu estilo de vida, a lo mejor te vas a hacer hipertensa si no modificas tus estilos de vida como consumo de sal, sí, un peso adecuado, actividad física. Ojalá entendamos eso, porque estamos hablando de nuestra vida, estamos hablando de factores modificables que dependen de nuestras decisiones, Alexandra. Eso es lo que llama la atención, como que debemos de tocar fondo y tener un evento para entender que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Y es como, uy, hubiera hecho estos cambios. Sí, o sea, hay que entender de manera temprana que estos factores de riesgo se pueden modificar, que estos factores de riesgo, si yo los corrijo, yo puedo detener la progresión de la enfermedad cardiovascular y morirme de otra cosa y no morirme de enfermedad cardiovascular. Así es por eso que nosotros hemos desarrollado con FunSalud, te comentaba, una aplicación que se llama Cuida tu Corazón, en la cual hace conciencia de cuáles son los importantes factores de riesgo y también si tuviste un infarto, la importancia de mantener tus valores normales de glucosa, colesterol, la toma de medicamentos. Y también hay un apartado que te orienta que si tienes dolor precordial, te ayuda a decidir si debes ir o no ir a un servicio de urgencias. Pues yo te agradezco muchísimo. Cuida tu Corazón es esta plataforma que nos puede ayudar a tener una mejor salud cardiovascular. Doctora Alexandra Arias, un placer compartir micrófonos y cámaras contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes, por favor. Yo soy